Vamos a ver la última etapa. Ya pues, ya la vieron. Ok, está bien, vamos. A través de los diferentes procesos de tratamiento de agua potable, hemos ido añadiendo, eliminando en la rejilla material grueso, en el desarenador material fino. Hemos añadido un coagulante en la cual la coagulación, ya sea a través del resalto hidráulico o a través de algún sistema de difusión para permitir pues, que el coagulante desestabilice las partículas o los coloides en suspensión y podamos entonces irla eliminando. Vimos también que el efecto del coagulante, que es un ácido, en cierta forma ataca los microorganismos, eliminándolo en un porcentaje. Eso significa que todavía, después de haber aplicado el coagulante, pueden quedar microorganismos patógenos o peligrosos. Por lo que hay entonces que ver cómo lo podemos eliminar en un 100%. Los procesos que hemos estado viendo prácticamente son procesos que son más bien físicos, con excepción de la coagulación, que es química, una reacción. Por lo tanto, entonces, lo remanente en cuanto a microorganismos, tenemos que buscar la manera de poderlos eliminar. Y la manera efectiva de poderlos eliminar es mediante el proceso de desinfección. Utilizar un desinfectante para eliminarlos. Prácticamente hablamos aquí de la cloración, puesto que es el químico que no permiten garantizar, uno de los químicos que nos permiten garantizar pues que esta desinfección o eliminación de microorganismos patógenos pueda darse de manera efectiva. Algunos cuestionan pues de que por qué utilizar un desinfectante. El problema viene a ser entonces, o que no debemos hacer la desinfección, si ya hemos eliminado gran cantidad. Pero ¿qué nos conviene desde el punto de vista de salud? Permitir que los microorganismos nos causen diarrea, tifoidea, de todo tipo de enfermedades, las cuales inhabilitan a la persona de poder desempeñarse eficientemente, y por lo tanto también entonces tenemos que incurrir en un gasto médico. Sin embargo, la cloración o la desinfección pues permite en cierta manera garantizar de que esos microorganismos van a ser eliminados y podemos contar entonces con un agua segura, potable, que no cause enfermedades relacionadas con el agua. Se habla de la cloración porque, bueno, sí, vamos a utilizar el gas cloro, que es uno de los que podamos emplear. Y son los que se han estado utilizando por más de 100 años en los procesos de potabilización o tratamiento de las aguas crudas para transformarlas en agua potable. La tecnología, pues, y el desarrollo y los avances científicos han permitido que podamos emplear otro tipo de químicos que vamos a mencionar dentro de un momento,
Y entonces sí tenemos, por ejemplo, la filtración y la cloración, en donde ya aquí estamos garantizando prácticamente el 100% de eliminación de las partículas y de los microorganismos en el agua. Esto es lo que queremos evitar, enfermedades que podamos propagar, como el cólera, la tifoidea, la disentería, la hepatitis. Porque es agua que vamos a estar distribuyendo a través de toda la red. Y de no eliminar esos microorganismos, pues entonces vamos a contaminar a toda la población, posiblemente. Porque también dependerá del organismo, de la persona, cómo está, si es fuerte, si es débil, en donde pues tal vez algún microorganismo de este no le cause ningún efecto. Pero en niños y personas mayores, pues sí puede afectarlo considerablemente. El cloro podemos encontrarlo en estos recipientes que se utilizan pues para las plantas de tratamiento bastante grandes. Son tanques que tienen un peso más o menos de 1 tonelada. Pesan bastante. Por consiguiente, también cuando yo voy a hacer un pedido de gas con este tipo de tanque, debo pensar a largo plazo, más o menos 6 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque eso lo tengo que pedir al extranjero. Aquí, como la institución que maneja esta sería el Ministerio de Salud, el IDAN, pues tiene que haber una licitación, un proceso, un contrato en el cual compiten diferentes empresas y nos traen el producto del extranjero. Tenemos que contemplar entonces un espacio para almacenar estos tanques. Debemos tener algún mecanismo para poderlos manejar. Esto pesa 1 tonelada, así que tenemos que tener una grúa. Y esa grúa pues debe estar acá, en la parte superior, a través de un riel, en la cual podamos manejar perfectamente y trasladar a su posición de uso esos tanques. Acá atrás pues podrán observar también otra serie de químicos que se pueden almacenar según las necesidades de tratamiento en la planta. Esto es lo que vamos a tener en esos tanques. Vamos a tener cloro en forma líquida y acá en la parte superior pues tendremos cloro gas. ¿Por qué vamos a tener cloro líquido? Porque esto está sometido a una presión enorme en la cual transformamos la parte gaseosa en la parte líquida. Tenemos unos dispositivos, una manguera, unos conectores que nos permiten que una vez que el cloro líquido entre en contacto con la atmósfera o entre en contacto con los dispositivos, pues se transforma de líquido a gas, que es lo que vamos a estar inyectando a través de las tuberías al agua que vamos a estar tratando. Estos son los otros tanques que se emplean. Son tanques de más o menos 150 libras, muy parecidos a los tanques estos que hemos visto regularmente de acetileno, o sea, los soldadores, tal vez es lo más común que podamos observar en el medio. Muy pocas veces pues encontramos por cualquier lugar estos tanques de cloro. Igual estos otros, por el peligro que vienen a representar esos tanques. El escape del gas cloro, si ya lo vemos nosotros en las botellitas, que si abrimos la botella y tratamos de aspirarlo, pues tenemos que ir al hospital. Imagínense esto entonces en grandes cantidades. Para efectos de inyectar o combinar pues el cloro con el agua, vamos a utilizar un recipiente.
Ese recipiente, al contrario a lo que ustedes ven aquí, debe ser un recipiente con tapa, tapado, un sistema sellado. ¿Por qué razón? Porque si yo lo dejo así abierto, tal como está aquí, el cloro se va, se pierde. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de unos 10-20 metros fuera de la planta? No tenemos cloro en el agua. Para efectos de hacer la combinación, la agitación del gas cloro con el agua, entonces necesitamos crear una agitación. Y tal como se observa aquí, pues podemos utilizar el modelo como si esto fuera un floculador. Ven ustedes aquí la pantalla. Y aquí no me interesa el gradiente. Me interesa que tenga una mezcla homogénea a una velocidad adecuada, menor de 3, mayor de 1.5, podríamos decir. Entonces aquí tendría que el agua pues estaría circulando. ¿Será que esto lo tienen? Este viene, pasa por acá y debiera estar abierto. Está rara la toma, a menos que sean dos. Pero básicamente el concepto de un floculador. Igual, preferiblemente siempre tener 2 unidades. Nuevamente, si yo necesito hacer un mantenimiento, una reparación aquí, y nada más cuento con uno, pues entonces tendría que parar por completo la planta. Si tengo 2, pues puedo trabajar con uno, reparar el otro y volverlo a poner en funcionamiento. El tiempo mínimo de retención, hidráulico de retención, en un sistema de estos de desinfección es de 30 minutos. O sea que el tiempo que toma el agua entre el punto de entrada y el punto de salida debe ser de 30 minutos. Eso nos da pues idea de qué recorrido. Si yo tengo una velocidad de, vamos a decir, de 2 metros por segundo y un tiempo de 30 segundos, pues hay 30 minutos por 60 por 2 me daría entonces el recorrido que tengo que hacer, ¿no? De ahí puedo sacar entonces mis parámetros de largo, ancho, la altura o la profundidad de agua, pues puede andar en el orden de menos de los 2 metros. Recordar siempre de que, y tal como se ve aquí, que debo dejar siempre un borde libre en todo elemento del proceso en las plantas de tratamiento. No vamos a tener esto presurizado, por consiguiente siempre existirá pues aire o presión atmosférica en esa desinfección, en esa cloración que vamos a producir. Aquí tenemos un dispositivo que puedo emplear para efectos de desinfección, en donde lo que tengo aquí son pastillas de cloro. No sé si las habrán visto aquí en PriceSmart, en Noy, en Coches, que son utilizadas también para las piscinas, ¿no? Aquí ven ustedes, tengo una cantidad de pastillas, el agua que va a estar pasando, y al mismo tiempo pues lentamente al entrar en contacto el agua con la pastilla de cloro se va disolviendo lentamente y puedo tener entonces la desinfección en el sistema. Ahí ven ustedes esas pastillas. Y para efectos también más liviano, casero, pues podríamos utilizar el cloro comercial, ese que venden pues en el súper, que compramos para nuestras casas. Sin embargo, cuando van a comprar cloro, busquen siempre la concentración que tiene.
Hay unos que tienen 2, 3% y hay otros que tienen 5%. Los de 2 y 3% le están vendiendo agua. Esos antes tenían una concentración mucho mayor. Siempre que voy a contar con un sistema de desinfección con cloro, ya sea los tanques pequeños o los tanques grandes, debo estar preparado para las emergencias. El cloro es altamente corrosivo, altamente tóxico. Si usted no está entrenado para una emergencia de estas, no se meta loco a ir a esa área, porque se va a morir, va a quedar muerto. Para eso, siempre en estos lugares debe existir el tanque de oxígeno, la máscara, el equipo, para que el operador de la planta, que debe estar entrenado también en estas condiciones, pueda en un momento determinado, si se ocurre un accidente, poder actuar de primer lugar. Segundo paso, debemos llamar al cuerpo de bomberos o a las empresas que tienen experticia en el manejo de estos sistemas o de estas emergencias con gas cloro. Porque no son 1 a 2 libras del gas que se va a escapar, van a ser cientos de libras. ¿Qué es lo que han, bueno, no sé, porque ya desde ahora no enseñan un diablo en las escuelas tampoco? ¿Qué saben ustedes, por ejemplo, que deben hacer cuando, vamos a decir, estamos en un siniestro, podríamos decir, pues, y hay una gran cantidad de humo? ¿Cómo pueden escapar? Además, por supuesto, de salir corriendo. ¿Qué les han dicho? ¿Qué es lo que recuerdan ustedes? Agachándose. Y tapándote la nariz y los ojos. Los ojos también. Bueno, lamentablemente les voy a decir que todos están muertos. ¿Por qué razón? El gas cloro pesa más que el aire. Entonces, el gas cloro va a estar ¿dónde? Abajo. Y si usted está respirando abajo, está respirando cloro. Recuerde que el gas cloro es corrosivo, así que ese paño puede que le ayude en algo, pero no le garantizo esto. Salga huyendo. La otra pregunta: ¿en qué dirección voy a salir huyendo? Hacia arriba. En estos lugares debe existir, tal como existe en todos los aeropuertos. Una ruta de No. Un asta pudiera ser la bandera, pero generalmente se tiene un cono hueco en donde el aire los tiene siempre en movimiento. Si hay viento, por supuesto. Si no hay viento, no va a estar inflado, podríamos decir. Y observar la dirección del viento. ¿Por qué es importante observar la dirección del viento? Porque si el viento va en esa dirección, yo tengo que correr en la otra. ¿Para qué voy a perseguir la nube de cloro? Bueno. Son pocos los accidentes que se presentan, pero pueden ocurrir. Y cuando ocurren, así como tenemos los sismos, los terremotos, que sabemos mucho, pero nunca estamos preparados. Nos preparamos después, pero ya es tarde.
Y por supuesto que el equipo de auxilio de emergencia debe estar accesible, preferiblemente al lado de la puerta. Para que yo pueda llegar, me lo pongo primero y después puedo entrar. Además del gas cloro, existen otros métodos de desinfección. Por ejemplo, tenemos la luz ultravioleta. Esa radiación o luz ultravioleta que nos dicen que tanto no debemos tomar directamente del sol. Y que por eso podemos vivir más o menos tranquilos por la capa de ozono, o la capa o la atmósfera, que impide en cierto grado la penetración de los rayos ultravioleta provenientes del sol. La luz ultravioleta inhibe, destruye las células, la pared celular, e inhibe y destruye pues la bacteria, el microorganismo. Esta es una técnica pues que se ha tratado de implementar últimamente con el desarrollo de la tecnología con que contamos hoy día. Para efectos de utilizar este proceso, pues entonces tenemos que tener equipo que produzca este tipo de radiación. Por consiguiente, tiene que ser un equipo instalado localmente para aplicarlo en el área. Se prefiere utilizar en aguas residuales. Es más efectivo porque allá es donde vamos a encontrar mayor concentración de microorganismos patógenos, a menos que estemos utilizando el agua residual para tratarla en la planta de tratamiento de agua potable. Presenta ciertas ventajas. No requiere almacenamiento porque es producida en sitio, instantáneamente. No requiere o no presenta pues o desarrolla sus productos en el proceso de desinfección, como sí lo hace el cloro. El cloro, pues según los estudios, tiende a promover o a producir las cloraminas, los trialometanos. El trialometano que existe pues todavía la disyuntiva de que si produce o no produce cáncer. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno. Por eso es, por ejemplo, de que en el agua residual se prefiere utilizar luz ultravioleta en cierta forma, ya que no voy a tener la producción de trialometanos. Los trialometanos se van a producir por efecto del cloro, de la reacción del cloro con el amonio. ¿Y el amonio dónde lo vamos a encontrar principalmente? En la orina, en el agua residual. Desventaja que presenta: no hay acción residual. O sea que si yo aplico la luz ultravioleta aquí y envío toda mi agua potable a través del sistema de impulsión, conducción y distribución, y por A o B motivo en un punto hay una ruptura de la tubería o hay una fisura en la tubería y hay una contaminación, de ahí en adelante el agua está contaminada. El cloro se prefiere en ese sentido por ese efecto residual. O sea que como está encapsulado en la tubería, el cloro con el agua, pues entonces en el momento que se presente esa contaminación, pues el cloro puede actuar y eliminar la contaminación. Como estos son equipos, requieren altos costos de mantenimiento.
¿Y por qué requieren alto costo de mantenimiento? Porque estos equipos usan electricidad para procesar, para producir estos rayos. El capital de inversión inicial es alto y los costos operativos, bueno, la energía también es alta. Puede existir una combinación, por ejemplo, de utilizar luz ultravioleta para tener la desinfección, pero combinada con el cloro para poder tener la acción residual. Pero que cuando esos equipos se dañan, también muchas veces las piezas hay que mandarlas a pedir afuera y es todo un tema. No es que muchas veces hay que mandarlas a pedir afuera, hay que pedirlas afuera, porque esos equipos no se fabrican aquí, a menos que sea un fusible o... Perfecto. ¿Y por qué tendría que usarse los dos, ultravioleta y cloro? Porque como no hay acción residual con la radiación ultravioleta, yo no puedo garantizar tener agua potable más allá de la planta. Okay. O sea que la ultravioleta haría como una función especial en el agua, ya que requieren, o sea, porque pueden usar cloro normal, pero requieren como el ultravioleta como para algo especial. Sí, se usaría primero el ultravioleta y después el cloro. No el cloro primero y después el ultravioleta, ¿no? Y por si acaso las pruebas que utilizan ultravioleta tienen que tener el cloro por si acaso se les daña la ultravioleta. Generalmente no lo tienen. No tienen. Por eso también es que siempre que yo voy a tener un sistema, debo tener dualidad. Siempre. Supongo que también ambos lo hacen mucho más caro. También. El objeto siempre de tener dualidad es pensar, bueno, cada uno va a manejar, vamos a decir en el caso de dos, el 50%. No, yo me refiero a los métodos, tipo tener el cloro bueno. y tener el ultravioleta. Eso lo encarece un poco más. Sí. Porque el usar el ultravioleta pues constantemente necesita electricidad. Sí. Por eso es que también, por ejemplo, oigo mucha gente, no, que vamos a utilizar pues agua lluvia, vamos a captar agua lluvia. Bueno, pero eso significa que tienes que tener un sistema aparte de agua potable. Entonces el agua lluvia sí, la vas a tener en el invierno. En el verano no hay. A menos que tú almacenes suficiente agua lluvia para tu uso durante el invierno y durante el verano. Pero eso significa entonces que tienes que tener tanques más grandes. Y nada es barato. Podemos utilizar el dióxido de cloro también. El cloro podemos utilizarlos en forma gaseosa y podríamos utilizarlo también así como vemos en las piscinas, ¿no? Lo podemos utilizar en forma granular, pero eso también para pequeñas cantidades, para pequeños caudales. El dióxido de cloro, pues lo que se determinó, se encontró pues que no presenta la formación de los trihalometanos. O sea, la ventaja que podríamos tener sobre el cloro gas. Y habría que generarlo en las instalaciones, así como en la luz ultravioleta. Ventaja del dióxido de cloro: actúa de manera excelente sobre los virus, no forma los trihalometanos, destruye hasta el 30% de los precursores de los trihalometanos, elimina los fenoles que presentan problemas de gusto, olor, desinfecta, oxida eficazmente y elimina
el Giardia cristosporidiosis, que el gas cloro le da cosquilla, no le hace efecto. Muchas veces para eliminar esto es el proceso de filtración. La filtración es más efectiva para esto de aquí por efecto del tamaño, la dimensión que tiene ese microorganismo. El dióxido de cloro pues mejora la remoción del hierro del manganeso por efecto de la oxidación, de modo que podríamos pensar también de que esto podría ser una precloración. O sea que en vez de tenerlo al final, lo podríamos tener al inicio, antes de la coagulación. ¿Vale? ¿Qué te voy por ahí? No lo tengo. No lo tengo. Sí, ok. Hay que tener en cuenta también estos otros elementos que pueden estar reaccionando con los químicos que pueden causar cierto efecto venenoso pues, en las plantas de tratamiento de agua potable. Desventaja: se descompone pues, en sus productos inorgánicos, se descompone en clorito y clorato. Bueno, ¿será que estarán porque ahora mismo estamos jugando, creo que era Alemania y... Se quedó ¿Se quedó Alemania? ¿Nos quedamos nosotros o no se quedan ellos? Puede presentar problemas de olor y sabor en el agua tratada y requiere también en el equipo para generarlo en sitio. Ozono también es otro producto que podemos emplear para la desinfección. Igual, el ozono hay que producirlo en sitio. Hay que tener el equipo para producir el ozono. Es efectivo para remoción de color y también para la desinfección. Y de hecho, pues podemos encontrar gran cantidad de tipos que podemos utilizar de manera casera para efectos de desinfección. Estos aparatitos pequeños, pues no son caros, no son costosos y fácilmente pueden cubrir un área como este salón. Siempre que se tenga estos equipos para producir ozono, debemos tener cuidado, sobre todo si lo estamos utilizando en áreas caseras para desinfección, de que nadie puede entrar al área. Es un tóxico. Si usted tiene en su casa, yo lo tengo. Tengo varios de ellos, sobre todo para efectos de la pandemia, pues los compramos. Y siempre que lo ponemos, periódicamente, cuando lo instalamos o lo dejamos prendido, pues nos vamos a otra área. Aquí hay otros equipos, pues mucho más de tipo industrial, que se pueden emplear. Inclusive estos aparatitos, bueno, lo podemos utilizar para desinfectar los alimentos, sobre todo las legumbres, aquellos alimentos que muchas veces consumimos sin procesar, sin cocinar, sin meter en agua caliente. El alimento, porque es cocido, ahí estamos garantizando la eliminación de microorganismos, ya que no resisten el calor. Aquí tenemos estos equipos para la producción pues, del ozono.
en donde el ozono, ¿qué es? Químicamente, o 3. Significa que necesitamos producir átomos de oxígeno, pero del tipo 3 electrones. Y eso pues con equipamiento. Ventajas: perfecto para eliminar virus, es muy eficaz en la desinfección y la oxidación, no produce trialometanos, mejora la remoción de solubilidad del agua, lo cual me llevaría también entonces que si yo quiero mejorar esto en el proceso de tratamiento, también debiera tenerlo como un pretratamiento. Es efectivo en eliminar también el cristosporidio, así como el YAG. Tenemos control sobre el olor, sabor. Produce sus productos que vienen siendo aldehídos, cetonas, adidos, carboxílicos, THM de bromo, incluido el bromoformo, que es tóxico. Acéticos de bromo, bromatos, que hay que controlar cuando tenemos este proceso de tratamiento del ozono. La desventaja que va a tener también el ozono es que no es residual. El residual solamente es el cloro. Se pueden utilizar peróxidos también como desinfectante. ¿Quién va a comprar la palomita? Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en teoría. Cada día producimos agua potable para el abastecimiento de la población y garantizamos el suministro a largo plazo. Nuestras tecnologías de tratamiento de agua se diseñan según las necesidades, cumplen con las normas de salud pública, llevan el agua allí donde se necesita y protegen el medio ambiente. Así es como lo hacemos. Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Por el efecto de la gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos se puede usar sistemas de filtración por carbón activo o membranas.
A continuación se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a 5 bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Para controlar y ajustar la calidad del agua empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución final a los consumidores. Para comprender el control del cloro y las cloraminas, vamos a empezar con una línea sencilla que muestra los niveles de cloro medidos y la cantidad de cloro que se añade al agua. Cuando dosifica y mide el cloro, supera la demanda de cloro y, como resultado, observa un aumento de cloro residual en el gráfico. Para explicar este concepto utilizaremos un sistema cerrado, un cubo de agua sin presencia de amoníaco. Según vamos añadiendo cloro al agua, al principio este se consume porque reacciona con la materia presente en el agua, por ejemplo, bacterias, compuestos orgánicos, etc. Así que no medimos apenas cloro si hay algo. Cuando se añade cloro hasta superar la demanda, medimos más cloro como se indica en el gráfico en la esquina superior derecha de su pantalla. Cuando usted cloramina, añade cloro al agua con amoníaco, o administra dosis de cloro y amoníaco juntas, o puede añadir amoníaco al agua que se ha clorado previamente en la planta de tratamiento u otra instalación. En este ejemplo, imaginemos que estamos añadiendo cloro al agua que ya tiene amoníaco. Cuando se añade amoníaco a los sistemas de cloraminación o está presente en el sistema, el gráfico cambia y aumenta la cantidad de materia con la que tiene que unirse inicialmente el cloro. Esto crea lo que se conoce como curva de cloraminación. Está intentando crear monocloramina. El amoníaco libera un átomo de hidrógeno y el cloro ocupa su lugar. Cuando ha enlazado adecuadamente una molécula de cloro con cada molécula de amoníaco, ha alcanzado el estado ideal de desinfectante de monocloramina. Si continúa administrando dosis de cloro después de alcanzar este estado, empezará a experimentar dicloraminación y, por último, tricloraminación. Estos estados no son ideales. Provocan que el cloro residual descienda drásticamente, aunque usted siga añadiendo más cloro. Cuando esté en esta zona experimentará problemas de sabor y olor, y el poder desinfectante se reduce radicalmente. Cuando pase el punto en el que ha unido completamente todo el nitrógeno del amoníaco con el cloro, vuelve a la curva del cloro original, en la que por cada parte de cloro que administre verá una parte de cloro residual. Detengámonos un momento para hacer una diferenciación importante. ¿Cuál es la diferencia entre el cloro libre y el cloro total? Cloro libre se refiere tanto al ácido hipocloroso como al ion hipoclorito o lejía, y es la forma de producto químico que suele añadirse a los sistemas de agua para la desinfección. Cuando el amoníaco también está presente, se formará monocloramina, dicloramina y tricloramina, como hemos visto. Las cloraminas también son conocidas como cloro combinado. El cloro total es la suma de cloro libre y cloro combinado. El nivel de cloro total siempre será igual o superior al nivel de cloro libre. Así que, ¿cómo puede saber dónde se encuentra el agua de su instalación según este diagrama? Algunas sencillas mediciones pueden decírselo. Por ejemplo, en la zona 1 verá cloro total y una presencia de amoníaco libre. En la zona 2 verá cloro total, monocloramina y amoníaco total, pero no amoníaco libre. En la zona 3 no verá amoníaco, solo cloro y sus valores de cloro libre y total deben ser muy similares o iguales.
Si sabe los parámetros clave que debe buscar en cada sección, es fácil determinar en qué punto se encuentra en la curva de cloraminación. Entonces, cambia esto si su instalación, como muchas otras, añade amoníaco al agua que ya ha sido previamente clorada. Los conceptos siguen siendo los mismos y solo debe moverse hacia atrás en la línea. El amoníaco se añade al agua clorada justo antes de la entrada al sistema de distribución. Se aumenta la dosis hasta que se detecta una pequeña traza de amoníaco libre, lo que asegura que está en la zona 1 y que se ha alcanzado el nivel máximo de monocloramina residual. Para determinar en qué punto de la curva de cloro o de cloraminación se encuentra su instalación o para obtener más información, visite la web hack-langa.com. Lo que tienen que tomar en cuenta también que en la medida que yo voy añadiendo más cloro, más dinero estoy gastando. Para efectos del trabajo de ustedes, me interesa solamente tener las dimensiones y piensen como que es un calculador, ¿no? No voy a exigir este cálculo tanto, pero de todos modos se lo voy a presentar para que tengan una idea, y está también ahí pues en la página. Como siempre, caudal de diseño. Dosis máxima de cloro que quiero manejar. Generalmente 2 miligramos por litro. La concentración que vamos a tener en la solución pues va a ser de 3.500 miligramos por litro. Aquí podemos estimar el caudal mínimo que vamos a necesitar para manejar pues el sistema del eyector o el difusor que vamos a utilizar para dispersar el cloro dentro del agua ya prácticamente que sale del filtro. Tenemos aquí, por ejemplo, la capacidad de los equipos. ¿Dónde consigo esto? Entro a internet y consigo pues los fabricantes de estos equipos de dosificación de cloro que existen a nivel mundial. Por ejemplo, aquí tiene una capacidad de 370 miligramos por segundo, que vienen a ser pues 1300 y tantos gramos por hora. En la búsqueda de los equipos pues se encontró por ejemplo de 500 gramos por hora. Vamos a decir que yo requiero 370. Observaría por ejemplo que en las especificaciones de ese equipo pues me indica que la capacidad comercial que tenemos vendría siendo de 138. La velocidad del agua en la tubería que vamos a estar combinando con el cloro, pues vamos a decir, podría andar alrededor de 1.10 metros por segundo. Teniendo el caudal y la velocidad, entonces puedo determinar el área que requiero en la tubería. Eso me lleva entonces que el diámetro de la tubería pues sería de 1.1 centímetro, que viene siendo pues más o menos media pulgada.
Tengo mi tanque de cloro instalado en un lugar y mi desinfección lo voy a tener en otro. No es el mismo edificio, no es la misma ubicación. Por consiguiente, pues están separados a una distancia que fácilmente puedo medir. Aquí vamos a decir pues, que tenemos una separación de 17 metros. Tengo la velocidad, tengo el diámetro, voy a tener agua a lo mejor a uno alrededor tal vez como de 28 grados. Por consiguiente puedo ir a mis tablas y busco la viscosidad cinemática. Ahí tengo entonces la viscosidad cinemática, puedo determinar el número de Reynolds, el tipo de tubería que voy a utilizar puede ser tubería de PVC, en donde el cloro pues no le va a hacer efecto, o pudiera tal vez ser tubería de hierro galvanizado. De esos dos tipos de materiales pues puedo conseguir el épsilon, o sea, la rugosidad interna del tubo. Épsilon entre el diámetro me indica entonces cuál de toda mi familia de curvas debo utilizar. Tengo mi número de Reynolds, por consiguiente entonces puedo determinar el factor de fricción. O también puedo utilizar la fórmula, ¿no? En la gráfica es la solución de la ecuación, para que pueda determinar el factor de fricción. Puedo determinar, por ejemplo, los diferentes accesorios que voy a tener en esos 17 metros. O sea, codo, válvula, T, voy a ir en la entrada que tendría una K y en la salida que va a tener otra K. De modo que aquí pues observamos una K de 8.7, producto de los accesorios que estoy empleando. Eso me lleva entonces que en función del factor de fricción, la longitud, el diámetro, la velocidad al cuadrado entre 2G, pues tendría una pérdida de 2.5 metros. Aparte, puedo calcular las pérdidas menores, o podría incluirlas pues una distancia adicional para tomar en cuenta la cantidad de accesorios que voy a tener. Para que el gas cloro entonces sea inyectado o pueda salir del sistema y pueda ser combinado con el agua, necesito una presión. En este caso pues tenemos la presión aquí expresada en términos de metros. Si divido eso 30, vamos a ver cuántos PSI serían. Sería más o menos 42, vamos a ponerle 45 PSI. O sea que necesito tener una presión de 45 libras en mi punto donde estoy aplicando el cloro, donde va a salir. Para la inyección, pues necesito entonces, o para la desinfección, pues me voy a necesitar enviar el agua al sistema, el agua clorada al sistema, o el cloro al sistema. Significa entonces que voy a necesitar ¿qué? Una bomba. Tengo el caudal que voy a estar manejando, tengo la pérdida que se está presentando, la presión requerida. Esperamos pues una eficiencia bastante alta. De todos modos, pues esta eficiencia, ¿dónde la consigo? La consigo de la gráfica del fabricante. El peso específico del agua, y me lleva entonces a que la potencia
que debe tener esta bomba de inyección de cloro al sistema sería de medio HP, una bomba bastante pequeña. Ya se lo mencioné anteriormente, el tiempo de contacto, el tiempo hidráulico de retención en el proceso de desinfección mínimo 30 minutos. Así que si yo tengo el caudal y el tiempo, tengo el volumen. Volumen es área por altura. Selecciono una altura, vamos a decir 1,50 m, pues pudiéramos decir, de modo entonces que el área sería el volumen entre 1,50 m. Tengo el área, pues entonces que lo quiero cuadrado, rectangular. Y aquí entonces el área va a ser ¿qué? La longitud por el ancho. Fijo uno, obtengo el otro. Y aquí pues, por ejemplo, tomando un ancho de 5 metros, una profundidad de 1,50 m, significa que requiero pues más o menos 20 metros de largo. Recuerden siempre ir redondeando estos valores. Aquí pues con estas dimensiones y estableciendo la separación de los tabiques, puedo obtener entonces la longitud o el recorrido total. Igual establecer pues el número mínimo de cámaras de contacto que voy a tener. Hago hincapié nuevamente, no me interesa gradiente, me interesa mantener la velocidad constante para producir la mezcla, la agitación. Y que si es una desinfección con cloro, debe tener tapa, debe ser sellado. Eventualmente si pudiéramos dejar en alguna parte pues una especie de una tapa para que en un momento dado yo pueda inspeccionar, entrar a dicha cámara de desinfección. Por supuesto, si voy a entrar a esa cámara, debo garantizarme de que no haya cloro en el aire. Yo no quiero ir a un velorio. A lo mejor ustedes irán al mío. ¿Por qué el anterior estaba abierto? Ese lo traje como imagen. Ok. Lo traje como imagen. Ese puede ser una cámara de desinfección para aguas residuales. Que en aguas residuales yo no quiero mantener el cloro residual, porque como eso en plantas de tratamiento de aguas residuales, generalmente las tenemos cercanas a las costas. Y en las costas tenemos los humedales. Y los camarones, cangrejos, son altamente sensibles al cloro y al clorometano. Entonces se requiere en agua residual hacer la desinfección con cualquier cosa, pero si es con cloro, tengo que tener entonces otro proceso adicional que es la decloración, que significa dejar que el cloro Y que se vaya solo. Porque esos sensores que utilizamos para asegurarnos de que no tengan alto nivel de cloro, ¿son altamente costosos también o es simplemente tocó respirar? La verdad que no tengo idea del costo. No tengo idea del costo. Porque había comentado que era importante que no hubiera tanto cloro para poder seguir trabajando, pero... Como norma, siempre que vayan a entrar
a un depósito o un área cerrada, tienen que llevar un ventilador para que esté inyectando constantemente aire fresco, con objeto de que se inyecte oxígeno, garantizar de que tienen oxígeno en esa área. Lo más fácil es prender un fósforo. Si se mantiene, hay oxígeno, hay combustión. Si se apaga inmediatamente, no entre. Tercero, uno adentro, otro afuera. Arnés, soga de seguridad, y preferiblemente, si va a entrar, llevar máscara, no la N95, sino máscara y tanque de oxígeno. Hay que hacer 3, o sea, si tenemos 3 jugadores, 3 inventadores, también hay que hacer 3. No. 2. Puede tener mínimo 2. No entiendo bien cómo funciona el tema de la tapa de que es cerrado. O sea, sería como si fuera un techo, pues, o sea, pero como una cúpula. O como si fuera el salón y guía libertado. Y hermético, obviamente, ¿no? Por supuesto. Okay. Porque si no es hermético, se le escapa el cloro. Eso para agua potable. Para agua residual puedo dejarlo así abierto. ¿De qué material puede ser ese? ¿Hormigón? Para limpiarla hay que entrar y manguerearla más que nada. En el caso de que haya sedimento, que no deben haber sedimento, porque ya es un agua que ha sido filtrada. O sea que lo más que pudiéramos encontrar ahí, podríamos decir, y que no debe presentarse, es la presencia de algún tipo de microorganismo que puede estar generando la baba esta que encontramos, porque el cloro debe eliminarlas, debe eliminar todo ese tipo de microorganismos. Así que no debiéramos esperar ahí prácticamente nada. Aquí fue más o menos un proceso para determinar la capacidad de los eyectores y los difusores que vamos a tener en el sistema de distribución de cloro en el proceso de desinfección. Podríamos esperar, por ejemplo, los eyectores pues vendrían siendo bueno, el difusor viene siendo el orificio viene siendo la boquilla por donde está saliendo la solución de cloro. Este sería el diámetro del difusor, o sea, el sistema de distribución del agua clorada que vamos a combinar con el agua que estamos tratando. Aquí tendríamos, por ejemplo, la cantidad de orificios que vamos a necesitar en ese difusor que está inyectando pues la solución de cloro.
El diámetro generalmente de esos orificios debe andar en el orden de los 5 milímetros, por lo que entonces el área del orificio con 5 milímetros sería esto. El área del difusor, dado que el diámetro del tubo es esto, pues tendríamos aquí el área. Para la relación de el área del orificio al área del difusor multiplicado por la cantidad de orificios que vamos a tener, esta relación debe mantenerse menor de 0.42. Si usted ha seleccionado pues, un diámetro para el orificio, para el difusor, etc., y hace este procedimiento y esto le da, vamos a decir, 0.5, ¿qué significa? Entonces que tiene que aumentar el número de orificios. La separación de los orificios pues se recomienda que sea menor de 10 centímetros, 4 pulgadas. Los inyectores pues estén separados 4 pulgadas, 10 centímetros. Así que con esto me sale que la separación pues es de 9 centímetros, menor de 10, mismo. Podemos calcular las velocidades en el difusor, en los orificios, ya que tenemos las áreas y el caudal, y obtendríamos estos valores. Aquí les dejo este también. En este caso, bueno, en el anterior se había establecido la dosis promedio. En este caso aquí, por ejemplo, tengo la dosis máxima, la mínima. Por consiguiente, pues el promedio debería sacarse de aquí. El tiempo de almacenamiento, 90 días. En el caso de los tanques de 150 libras, podríamos tener menos tiempo de almacenamiento, porque sería más fácil, vamos a decir, de conseguirlo, de adquirirlo. Debo tomar en cuenta también la ubicación de esa planta, porque si me voy para Canquintú, debo pensar entonces un tiempo mayor. Generalmente se anda por el orden de los 90 días, que son 3 meses. No, para plantas con tanques de 1 tonelada, lo recomendable sería 6 meses. Para los tanques pequeños, pues tal vez pudiéramos manejar la mitad, sí, 3 meses. Debo tomar en cuenta pues también los pesos de los cilindros. El peso de los tanques de 1 tonelada, pues tenemos ese peso. En el caso de los tanques, los otros tanques son de 150 libras. Somos manejables. Para efectos del área de almacenamiento, pues debo tener el diámetro y el largo. En el caso de los tanques de 1 tonelada, pues y tal como vieron en la imagen, se pueden colocar pegados uno con otro. En el caso de los tanques de 150 libras, preferiblemente mantenerlos separados, más o menos tal vez unos 50 centímetros de uno con respecto a otro, y separados también de la pared. Y eso significa entonces que tenemos que tenerle unas cadenas para que no se volteen, no se caigan, y que si alguien pasa por ahí y los toca, no se forme el encadenamiento del dominó. Tumbaste uno, tumbaste todo. Eso por el peligro de que al momento de caer, voltearse, se pudiera romper la boquilla o la válvula. Si se rompe la válvula, hay escape de gas. Esto que tienen aquí pues son las fórmulas que se están utilizando para estos cálculos. Aquí tienen un esquema. Generalmente los tanques, ¿cómo me doy cuenta si están vacíos?
cómo sé cuánto pesa? No puedo medir. Por el Fabricante. nivel. No, ahorita no. Es una balanza en el sistema. Una pesa. Una pesa. Sí, yo coloco aquí mi cilindro. El peso, entonces la balanza debe registrar, vamos a decir, el peso propio del tanque más los 150 libras del líquido, del gas. Y en la medida que voy extrayendo gas, pues empieza a pesar menos. Ya cuando llega a cierto valor, se me está dando el indicativo, bueno, debo estar preparado para hacer el cambio de tanque. Por eso también debo tener por lo menos 2. Porque mientras quito uno, el otro funciona. Si nada más tengo uno, pues entonces me quedará un lapso de tiempo ahí en el cual no voy a estar clorando o desinfectando. Ya tienen ustedes los tanquecitos con sus pesas. Y hay pues una tabla de balanzas para tanques de este tamaño. Para de 1 tonelada pues son más grandes, por supuesto. Y aquí pues tenemos la desinfección con cloro y aquí el almacenamiento de los tanques. Aquí pues la balanza, la tubería que viene desde aquí, desde el cilindro, se inyecta aquí en el dosificador de cloro. Aquí estaría entrando el agua cruda y acá sale pues el agua ya desinfectada. Pero hay que hacer la sala de almacenamiento. Este. Perfecto. ¿Y en qué año para más? ¿Cuál es el más común? ¿El tanque, o sea, tanque, pastilla? Depende de la capacidad de la planta. Planta grande, 1 tonelada. Planta pequeña, puede usarse de 150 libras. ¿Pero qué método? El tanque de cloro. No se usa pastilla. No. Pastillas se podría utilizar en acueductos rurales. Sí, se usa. Y por lo menos del filtro hasta la implementación se usa tubería o canal. Cualquiera de los dos. ¿Ah? Sí, pero aquí no importa el gradiente. O sea que aquí la separación toda puede ser la misma. Profe, en este caso no hay que hacer como pasillos para que pasen los inspectores de todos. Se me había olvidado. No hay necesidad porque eso va a tener como 5 metros de ancho, más o menos, así que, y eso va a estar sellado, así que no voy a caminar por encima del, no voy a hacerlo. En todo caso, pues, como dijo, sería lo de la tapa. Sí. Bueno, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Sí. Y además,
yo no puedo jugar más. Por eso mismo estoy acá, la parte teórica y la parte de ejemplo la estoy acabando hoy, porque no quiero excusa después, por eso que no tuve tiempo. El día del examen semestral me tienen que haber entregado. Porque, bueno, si quieren lo cambiamos por un examen. Viene con escudo y espada. Yo no muerdo. Bueno, vienes el día anterior. Bueno, vienes el viernes.